Desvestir un santo para vestir a otro. Esta es la audición de la Agremiación de Funcionarios Públicos Jubilados y Activos del Sector Civil, con personería jurídica reconocida por los decretos números 14.677/2001 y el decreto número 7.757/2017. Desvestir un santo para vestir otro. Audición semanal que, entre otros trabajos e iniciativas, quiere dar cuenta, quiere informar a sus asociados y amigos, funcionarios públicos, sobre las gestiones que realiza para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tramiten la derogación de la ley número 4252/10. Y esto para dos cosas. Primero, poner fin al desvío de fondos jubilatorios que corresponden a sectores que no contribuyeron tales aportes. Y segundo, impedir que dichos fondos sean destinados al beneficio de sectores que no los sufragaron, en perjuicio del derecho de propiedad de sus legítimos aportantes. Desvestir un santo para vestir a otro. Audición semanal de la agremiación que quiere reiterar lo que está prohibido a la autoridad por mandato constitucional, que es la de desviar recursos sociales. Es intolerable desviar recursos ajenos para resolver el problema del financiamiento de déficit de sectores que no pertenezcan al sector del aportante. En el caso con los recursos de sectores superavitarios, no se puede financiar el déficit del sector docente. No es posible que el propio gobierno atente e impida anualmente que miles de millones de guaraníes de los sectores superavitarios sean colocados en gestiones que revierten intereses para el sostenimiento de las reversas jubilatorias de dichos sectores. Esto es incurrir en el delito de lesión de confianza. Hasta hoy, 2023, por esta desventura, se ha perdido intereses sobre 4.125.000.000.000 de guaraníes. Desvestir un santo para vestir a otro. Audición sostenida por la agremiación para denunciar la maniobra, la treta, el artificio, el engaño, la picardía facilista y cómoda al que recurrió el Poder Ejecutivo y los legisladores del periodo del gobierno del presidente Fernando Lugo por incapacidad de explorar e identificar fuentes de recursos legítimos que provea al financiamiento del deficitario sector docente. Al fin de evitar desvestir un santo para vestir otro, y en vísperas del estudio de un nuevo régimen jubilatorio que sea igualitario en obligaciones y derechos, de modo a hacer sostenible la caja fiscal, anunciado por quien ejercerá la cartera del Ministerio de Hacienda, el doctor Carlos Fernández Valdovinos, y el propio presidente doctor Santiago Peña, nuestra solicitud al nuevo gobierno y a los nuevos legisladores es que las obligaciones y derechos jubilatorios sean justas y equitativas, y que se abandone la política de desvestir un santo para vestir otro. Debe derogarse cuanto antes la ley número 4252/10, dictada siendo ministro de Hacienda Dionisio Borda, en abierta violación al artículo 173 de la Ley de Organización Administrativa, al artículo 3 de la ley número 2345/03 y a los artículos 95 y 137 de la Constitución Nacional. Ya basta de desvestir un santo para vestir otro. Es hora que el gobierno y los legisladores obren con mayor creatividad y establezcan un régimen jubilatorio financiado solo con los aportes de cada sector aportante, que no sacrifique los impuestos en este financiamiento y menos que desvíe a otros sectores recursos que no les pertenece por no haberlos aportado, en violación del artículo 3 de la ley número 2345/03 y el artículo 95 de la Constitución. Es hora de poner fin a las inequidades del régimen estatal actual de jubilaciones. Es hora de poner fin a los privilegios de leyes propuestas por legisladores con fines electorales y de mera figuración mediática, profundizando desigualdades en perjuicio de los fondos públicos y de sectores cuyos aportes están prohibidos que sean desviados para beneficiar a otros sectores que no los contribuyó. Esta es la audición Desvestir un santo para vestir a otro. Escúchanos los viernes de cada semana a las 17 horas por Radio R800 AM. Buenas tardes, estimados escuchas, compañeros jubilados y activos del sector civil. Esta es la audición de la agremiación de funcionarios públicos, jubilados y activos del sector citado, y ya escucharon ustedes toda esa literatura explicativa de por qué esta audición se llama de vestir un santo para vestir otro. Vamos a ocuparnos un poco de lo que dijo el nuevo ministro de Hacienda, sin aclarar, y eso es lo que a veces es necesario. Se hacen manifestaciones, declaraciones
declaraciones, pero no se hacen aclaraciones, que es lo que el pueblo necesita. Acá tengo la hoja del diario ABC, color de la fecha, 18 de agosto, que dijo el nuevo ministro de Hacienda, Carlos Fernández Baldovinó. Dijo que la caja fiscal no puede seguir así, no puede seguir. ¿Por qué? No dijo, pero explicó que existe un déficit dice, según las condiciones que está, porque cada año se lleva la caja fiscal 200 millones de nuestros impuestos para cubrir el agujero que se tiene. Todavía no explicó nada. No. Habla de agujero nomás. No, después más adelante, está diciendo parcialmente después más adelante dice, ahí tenemos 200 millones que año a año van de nuestros impuestos para cubrir el agujero que tiene la caja fiscal. Repitió, pero tampoco. Y hace una rotunda afirmación. Eso no puede seguir así. Pero ¿cómo? ¿Dónde está no dice de que 200 millones es el déficit producido por la insuficiencia de aportes de los militares y policías, para que pueda pagar la jubilación de los militares y policías? Eso no dice el ministro. 200 millones, se escandaliza. Pero ustedes saben muy bien que los docentes tienen un déficit del 50%. Pero ¿por qué no es alarmante? Porque ahí está, desvisten un santo para vestir a otro. Ahí está el nombre de nuestra audición. El déficit de los maestros no está dentro de esos 200 millones. Sí. Está de un monto muy superior que pagan los recursos superavitarios de 3 sectores civiles: docentes universitarios, magistrados judiciales y funcionarios públicos. No dice el ministro. Habla de esos 200 millones, pero ese es el déficit de militares y policías. Entonces, no dice bien. Nosotros estamos preparándonos para visitar al ministro, primero a saludarle, a felicitarle, pero no lo estamos haciendo porque queremos hacerlo cuando sea no ministro de Hacienda, cuando sea ministro de Economía, y decirle que por favor supere y trate de terminar con eso de vestir un santo para vestir a otro, porque este mismo tema ya fue motivo de una denuncia de carácter penal en perjuicio de quienes hicieron esa ley, que está en este momento en el Ministerio Público y están designados varios fiscales para la investigación correspondiente. De manera que no se aclara bien, y en ese saludo que queremos hacerle, queremos decirle al ministro que cuando hace declaraciones de esta naturaleza, explique que ese déficit que insume o consume impuestos no es precisamente determinado por una crisis del sector de funcionarios públicos. No, sí, porque lo primero que hay que decir, que la opinión pública dice es la puta de funcionarios públicos, colorados, garroteros, pero justamente viene el caso, acaban de publicar la publicación a julio, ¿verdad? Y acá tengo que a julio la fuerza pública tuvo un déficit de 654 mil millones de guaraníes al mes de julio, que casi es 100 millones de dólares, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Y que ese es el monto de lo que realmente está diciendo el ministro, que cuánto y el maestro con esto los militares tienen un déficit de 72%, o sea que para visualizar mejor el concepto, los militares tendrían que triplicar sus ingresos para equilibrar sus gastos. ¿Y los policías? Los policías 62%. Tenía que multiplicar por 2,5 sus ingresos. En cifra, que el déficit por los militares... Y a julio ello implica cerca de 700 mil millones de guaraníes, o sea, de casi 100 millones de dólares, ¿verdad? Eso, ¿verdad? El magisterio tiene un déficit de su programa de 412 mil millones de guaraníes, porque está financiado por empleado público. ¿Sabe cuánto es la recaudación a julio? 492 mil millones de guaraníes, 100%, el doble tiene, ¿verdad? Así que le pedimos al señor ministro de Economía o de Hacienda, no sé qué va a hacer, ¿verdad?, de que así estas cifras macroeconómicas, sin analizar el contexto, sin analizar en forma deductiva de dónde proviene, ¿verdad? Lo que acá debería decir el ministro de Economía o de Hacienda, parece que Hacienda todavía, ¿verdad? Pero dentro de unos minutos todavía no se publicó a la Gaceta Oficial, no sé qué. Tendría que decir que estos sectores
¿verdad? Estos sectores le obliga al contribuyente a financiarse cerca de 700 mil millones de guaraníes hasta junio. Eso fácilmente va a alcanzar 1 billón de guaraníes para fines de año, ¿verdad? Y con los aguinaldos más todavía, ¿verdad? Y estos son gremios poderosos, ¿verdad? No sé si entonces sería bueno, o si no, estamos en la misma, ¿verdad? Acusación colectiva sin individualizar las causas, ¿verdad? Pero como sabemos, es muy delicado a las fuerzas públicas. Las fuerzas públicas, a diferencia de los sectores públicos, ¿cómo se dice? Tienen cohesión a través de su círculo, ¿verdad? Ya sé la cohesión también, pero lo que tienen que tener no necesitan cohesión, lo que necesitan es conciencia de que el sistema de recaudación no les resulta y tiene que recurrir al Estado, tiene que modificarse. Eso es lo que debe modificarse. Para hablar en términos, digamos, previsionales, el 72% de los aviones de retiro y de militares titulares y de su heredero corresponden a 72% corresponden a no contributivos. O sea, ellos están recibiendo la mínima parte como haber de retiro, o sea, contributivo, y 72% no contributivo. Los policías 62% no contributivo y el maestro 37% no contributivo, ¿verdad? No contributivo de su sector, ¿verdad? Porque estamos en la misma, ¿verdad? Entonces eso ya sé que es delicado, ¿verdad? Pero sí. No, lo que pasa es que los militares y policías deben concientizarse que hay algunas, vamos a decir, licencias, no sé, disposiciones legales, autorizaciones otorgadas por la regulación anterior, que torna discriminatorio el tratamiento con otro tipo de funcionarios, por ejemplo los civiles. Y me refiero a la equiparación, porque ellos equiparan eso. Los jubilados van aumentando su jubilación en la medida que los activos van ajustando sus sueldos de acuerdo a lo que establece la ley, que es lo que eso terminó con la Constitución del 92, que estableció una única manera de ajustar el sueldo de los jubilados y los retirados. Ahí está, es el mismo tratamiento que reciben los activos, deben recibir los jubilados. De manera que el jubilado militar no puede recibir el mismo sueldo del activo. Ahora, el nuevo ministro habla de derechos adquiridos. Está bien, que se le reconozca para siempre a aquellos que hasta hoy tienen esa equiparación. Pero la nueva modificación debe prohibir esto, que a partir de ahí, pues como las leyes rigen para el futuro, pues entonces ningún militar, ningún policía ya tendrá en adelante la equiparación. Ya tiene que actualizar y no equiparar su remuneración. No, y se tiene que actualizar como todos los beneficiarios de básicamente ese sector. En realidad hay más sectores ahí, ¿verdad? Hay más programas, ¿verdad? Básicamente conforme lo que dice el artículo 133 de la Constitución Nacional, porque es el mandato constitucional, ¿verdad? Entonces, y también el ministro, yendo otra vez a la declaración, dice, sobre este punto, el monto máximo del tesoro, no, pero que los números finales, dice, los números se refiere a la modificación que puede hacerse del régimen jubilatorio. Los números finales dependerán de cómo se realizan los ajustes en los parámetros jubilatorios. Y bueno, si se va a ajustar de acuerdo al espíritu de la Constitución, no solamente el espíritu y letra de la Constitución, pues ellos deben ajustarse para todos igual un nivel de aporte, para todo un nivel de tiempo de aporte y para todo un nivel de tiempo de jubilación.